Cierra tus ojos y deja que mi voz te lleve a tu espacio más profundo, y desde allí deja volar tu imaginación hasta llegar a los mundos de las historias de hoy. En cierta ocasión, un hombre de gran erudición fue a visitar a un anciano que estaba considerado como un sabio. Llevaba la intención de declararse discípulo suyo y aprender de su conocimiento. Cuando llegó a su presencia, manifestó sus pretensiones, pero no pudo evitar el dejar constancia de su condición de erudito, opinando y sentenciando sobre cualquier tema a la menor ocasión que tenía oportunidad. En un momento de la visita, el sabio lo invitó a tomar una taza de té. El erudito aceptó, aprovechando para hacer un breve discurso sobre los beneficios del té, sus distintas clases, sus métodos de cultivo y sus métodos de producción. Cuando la humeante tetera llegó a la mesa, el sabio empezó a servir el té sobre la taza de su invitado. Inmediatamente la taza comenzó a rebosar, pero el sabio continuaba vertiendo té impasiblemente, derramándose ya el líquido sobre el suelo. «¿Qué haces, insensato?», clamó el erudito. «¿No ves que la taza ya está llena?». «Ilustro esta situación», contestó el sabio. «Tú, al igual que la taza, estás ya lleno de tus propias creencias y opiniones. ¿De qué te serviría que yo tratara de enseñarte nada?». Había un rey de corazón puro y muy interesado por la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yogis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna. Le llegaron noticias de un asceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El asceta se presentó ante el monarca y éste, sin demora, le dijo: «O demuestras que eres un renunciante auténtico, o te ahorcarán». El asceta dijo: «Majestad, os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Veo un ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo. Sí, ahora mismo». «¿Cómo es posible?», inquirió el rey, «que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices en el cielo y bajo la tierra». Y el asceta repuso: «Solo se necesita miedo. El maestro dice: caminar hacia la verdad es más difícil que hacerlo por el filo de la navaja. Por eso, solo algunos se comprometen con la búsqueda».
Un monje de gran devoción e instruido cruzaba una vez un río en barca, cuando al pasar al lado de un pequeño islote, oyó una voz de un hombre que muy torpemente intentaba elevar unas plegarias. En su interior no pudo por menos que entristecerse. ¿Cómo era posible que alguien fuera capaz de entonar tan mal aquellos mantras? Tal vez aquel pobre hombre ignoraba que los mantras debían recitarse con la entonación adecuada, el ritmo y la musicalidad precisas, con la pronunciación perfecta. Decidió entonces ser generoso y, desviándose de su rumbo, se acercó al islote para instruir a aquel desdichado sobre la importancia de la correcta ejecución de los mantras. No en vano se consideraba un gran especialista, y aquellos mantras no tenían para él ningún secreto. Cuando arribó, pudo ver a un pobre andrajoso de aspecto sosegado cantando unos mantras con poco acierto. El monje, con serena paciencia, dedicó algunas horas a instruir minuciosamente a aquel individuo, que a cada momento mostraba efusivas muestras de agradecimiento a su improvisado benefactor. Cuando entendió que por fin aquel sujeto sería capaz de recitar los mantras con cierta solvencia, se despidió de él, no sin antes advertirle: «Y recuerda, mi buen amigo, es talla potencia de estos mantras que su correcta pronunciación permite que un hombre sea capaz de andar sobre las aguas». Pero apenas había recorrido unos metros con la barca cuando oyó la voz de aquel hombre recitar los mantras aún peor que antes. ¡Qué desdicha!, se dijo a sí mismo. Hay personas incapaces de aprender nada de nada. Monje!, escuchó decir a su espalda, muy cerca de él. Al volverse, vio al pobre andrajoso que, caminando sobre las aguas, se acercaba a su barca y le preguntaba: «Noble monje, he olvidado ya tus instrucciones sobre el modo correcto de recitar los mantras. ¿Serías tan amable de repetírmelo de nuevo?» Sator era un verdadero campeón de las artes marciales en su escuela, pero aun a pesar de su destreza, sabía que todavía no conocía plenamente las artes marciales como él en su corazón presentía. Y aunque dominaba el manejo de los músculos y sabía de la rapidez y del valor, también intuía que carecía de algo importante, algo que quizá tenía que ver con la conciencia despierta. Llegó el día en que decidió cambiar su vida y dirigirse a un lugar en las montañas en el que se hallaba un conocido maestro de nombre Budham. Sator pensaba que, aunque dicho maestro no era precisamente el más famoso, quizá porque nunca asistía a competiciones,
presentía que era el único capaz de transmitir y despertar lo que en tantas ocasiones había percibido. Cuando se presentó ante las puertas de aquel monasterio, en donde hombres y mujeres eran fuertemente entrenados, pidió a Buddham que le admitiese. Tras escuchar el relato de Sator, esbozó una enigmática sonrisa y dijo: «No estás preparado para asimilar la enseñanza de este lugar. No sabes de paciencia y no debo sembrar la semilla en una tierra insuficientemente trabajada». «Pero maestro», interpeló Sator, «haré lo que me pidas. Vengo desde muy lejos y he llegado aquí tan solo con el deseo de aprender los secretos milenarios de la flexibilidad y de la fuerza». «Por lo que te observo», respondió Buddham, «no tienes desarrollada tu templanza. Eres caprichoso y tu mente está llena de espejismos y burbujas ilusorias. No sabes aplazar tus deseos y además eres un inmaduro para los frutos del alma. Así que lárgate», dijo dando media vuelta y cerrando aquella enorme puerta. Sator se sentía frustrado y deprimido. Sin embargo, seguía percibiendo que allí, tras aquellas puertas, se enseñaba lo que siempre había presentido. Por tal motivo, decidió sentarse y esperar pacientemente junto al umbral de la entrada. Pasaron 3 días y 3 noches en los que Sator se mantuvo ante el umbral, hasta que al final Buddham apareció de nuevo y dijo: «Te he dicho que no estás preparado». «Pero maestro», dijo Sator, «juro por mis padres que obedeceré sin rechistar lo que me ordenes, por difícil que esto me parezca». Buddham, mirándole fijamente, dijo con severidad: «¿Prometes realmente obedecer sin rechistar lo que aquí se te ordene durante un período de 7 años?» «Sí, sí, lo juro, dijo Sator con una ráfaga de esperanza en su rostro. El maestro abrió la puerta y Sator cruzó el umbral. Cuando transcurrieron los 2 primeros años, Sator seguía haciendo las labores más básicas de cocina y de la limpieza de aquel enorme lugar, sin todavía haber pisado una plataforma de instrucción. Sin embargo, pensaba para sus adentros: el maestro debe estar probándome, por lo que debo aguantar. Seguro que de un momento a otro comenzará mi enseñanza. Cuando habían transcurrido otros 2 años sin salir de aquel lugar, Sator seguía sirviendo en la casa. El joven limpiaba, cocinaba, arreglaba el jardín y cuidaba de las labores más modestas. Y aunque ya no se mostraba tan inquieto e impaciente, a veces se decía: no sé, creo que he caído en manos de un sinvergüenza que me explota. Maldita promesa que le hice. Desde luego, qué gran error he cometido cayendo en manos de este cara dura que encima ni me habla.
Habiendo transcurrido ya cerca de los 5 años de permanencia en aquel lugar, Sator se encontraba tan adaptado que ni recordaba lo que había venido buscando. Podría afirmarse que las artes marciales y sus juveniles objetivos de llegada le dejaban indiferente. Sentía que una parte ilusionada de sí mismo había sido disuelta y no contaba ya más que con un inmediato presente. Aquella tarde, aparentemente como las demás, encontrándose en el jardín, apareció de repente Budham blandiendo un gran bastón de bambú y sin venir a cuento le asestó un formidable golpe en la espalda. Hecho esto, desapareció rápidamente sin decir nada. ¡Anda! Si además de explotador está loco, el viejo imbécil este, se dijo Sator horrorizado. Al día siguiente, por la noche, encontrándose Sator dormido, fue de súbito despertado por la nueva llegada de Budham, que le propinó un bastonazo en la cabeza, haciéndole ver todas las estrellas del firmamento. Hecho esto, se retiró rápido y silencioso. Sator se dio cuenta que si quería salvar su vida de manos de ese loco furibundo, tenía que estar atento, tenía que guardar una sostenida alerta. A los pocos días, y encontrándose lavando trastos en la cocina, Budham se presentó de improviso a su espalda y trató nuevamente de golpearlo. Pero, ¡oh sorpresa! Sator, que ya empezaba a despertar, lo intuyó repentino y girando formidablemente, golpeó al maestro con una cacerola. Budham desapareció de inmediato. Poco a poco, tanto en las noches como en los días, Sator presentía. Se podía decir que percibía con sus sentidos internos, de pronto abiertos, las llegadas furtivas de Budham, antes de que los golpes llegaran a su dolorido cuerpo. Sator vivía en un estado acrecentado de atención y ninguna labor que realizaba ocupaba tanto su conciencia como para no percibir la llegada sorpresa de los sucesos que lo probaban. Y así, día a día, abriendo cada vez más su intuición y flexibilidad, expiró el plazo que había jurado mantener. Fue entonces cuando Budham, de manera insólitamente amorosa y con un brillo de lucidez y complicidad en sus ojos, le dijo: «Bien, mi querido Sator, has finalizado ya tu aprendizaje y estás preparado para enfrentar los 3 peores enemigos del guerrero interior: la autocompasión, la desatención y la impaciencia. Lo que aquí has aprendido de hoy en adelante lo enseñarás sobre la tierra». Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente.
solo tenía un discípulo al que paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja oro, cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la apacible atmósfera del lugar, gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el maestro. Nada, dijeron. En ese caso, mi muy querido amigo vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el siguiente cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro, que le preguntó al instante: ¿qué te han respondido los muertos? De nuevo, nada dijeron, repuso el discípulo. Y el maestro concluyó: así debes ser tú, indiferente, como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros. El maestro dice: quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento, de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo, más allá de unos y de otros. El discípulo se reunió con su mentor espiritual para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzaban. Departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro: ¿cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad? El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo y le explicó: tú estás durmiendo, supóntelo. Sueñas que vas en un barco con otros muchos pasajeros. De repente, el barco encalla y comienza a hundirse. Angustiado, te despiertas. Y la pregunta que yo te hago es: ¿acaso te duermes rápidamente de nuevo para avisar a los personajes de tu sueño? El maestro dice: el ser liberado es como una flor que no deja de exhalar su aroma, y suceda lo que suceda, no se marchita.
4 viajeros provenientes de distintos países que seguían la misma ruta, juntaron el poco dinero que tenían para comprar comida. El persa dijo: «Compraremos angur». El árabe contestó: «No, yo quiero inab». El turco no estuvo de acuerdo y exclamó: «De eso nada, yo comeré uzum». El griego protestó diciendo: «Lo que compraremos será stafil». Como ninguno sabía lo que significaban las palabras de los demás, comenzaron a pelearse entre sí. Tenían información, pero carecían de conocimiento. Pasó por allí un hombre que dijo: «Yo puedo satisfacer el deseo de todos ustedes. Denme su dinero». Los viajeros accedieron a la solicitud del recién llegado. Al cabo de un rato, el hombre regresó con aquellos que todos habían mencionado, sin saber que se referían a lo mismo: uvas.